Muy bien. Pues fíjense que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema pues bastante interesante, bastante relevante. No me atrevería a decir que nuevo, pero sí está tomando un poquito de fuerza, ¿no? Acá en México pues lo estamos utilizando mucho en diferentes escenarios, seguramente también en Latinoamérica y en todo el mundo se está utilizando. Entonces, pues bueno, el aprendizaje basado en juegos va a ser el tema del día de hoy, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir esto, no? Se han de preguntar, bueno, ¿y para qué me va a servir esto? Por lo que estaba viendo acá, pues muchos son estudiantes de psicología, o seguramente por ahí nos vamos a encontrar algún profesor, alguna profesora, algún capacitador, ¿no? Que la idea es que en todos lados podemos utilizar nosotros el aprendizaje basado en juegos, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos poquito tiempo, pero vamos a aprovecharlo y vamos a disfrutarlo, y cualquier duda, pues aquí van a estar los chats, ¿vale? Muy bien. A ver, espérenme un tantito, porque ahí está. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito de... Ay, se regresó. Un poquito de qué es el aprendizaje basado en juegos. Primero que nada, vamos a hablar un poco de qué es el aprendizaje, qué es el juego o qué son los juegos, que es muy diferente a un juguete, ¿sale? Y cómo incorporamos estos diferentes elementos, digamos, en diferentes escenarios reales, ¿no? Porque se han de preguntar, bueno, ¿y para qué me va a servir eso? Recuerden que en todos lados vamos a encontrar aprendizaje, ¿sale? Y aprendemos de muchas maneras y de maneras de repente muy tradicionales y de repente de maneras a lo mejor pues un poco experimentales, ¿no? O sea que actualmente estamos buscando como nuevas formas de aprendizaje, incluso incorporando la tecnología, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Muy bien, ok, a ver, me gustaría, antes de pasar al tema, me gustaría que me dijeran para ustedes qué es el aprendizaje o qué han escuchado del aprendizaje. Lo que a ustedes se les ocurra, una palabra, lo que ustedes piensen que es el aprendizaje o qué es aprender, ¿vale? A ver, vayan poniendo por ahí por el chat. Igual si alguien se quiere animar también a participar abriendo su micrófono, pues también adelante, ¿eh? También están abiertos los micrófonos para ustedes. Entonces, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Acuérdense que aquí es participación, ida y vuelta. Muy bien, dice por acá Kio, aprender es adquirir conocimientos nuevos. Muy bien. Charlie, proceso por el cual alguien adquiere nueva información utilizando métodos y técnicas. Perfecto, muy bien, gracias por animarse. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué es aprendizaje? Generalmente utilizamos la palabra aprendizaje muy a la ligera o de manera muy cotidiana, cuando digo, ay, es que aprendí a cocinar, es que aprendí a andar en bicicleta, aprendí a manejar, aprendí a bailar, ¿no? Utilizamos la palabra aprender o aprendizaje de manera muy cotidiana y seguramente pues nunca nos habíamos cuestionado qué es el aprendizaje, ¿no? Tal cual a lo mejor definirlo. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Una participación más. Muy bien, dice Daniela por acá, conocer cosas nuevas. Muy bien, muy bien. Fíjense bien, entonces, el día de hoy, hablando de aprendizaje, pues vamos a cuestionarnos, ¿no? Vamos a cuestionarnos qué es esto del aprendizaje. Generalmente, cuando nosotros decimos que aprendimos algo, es porque nosotros, digamos que desarrollamos o hacemos cosas que antes no hacíamos, ¿no? O sea, yo no puedo decir que he aprendido algo si yo no hago eso, ¿sale? Que yo digo que aprendí. ¿No? Y a lo mejor parece un juego de palabras, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo digo, es que yo aprendí a cocinar un espagueti muy rico, ¿no? ¿Y cómo sé que yo aprendí a cocinar? Pues porque ya lo hago, ¿no? Y porque me sale rico, porque me queda bien, porque no se me quema. ¿Cómo sé, por ejemplo, que yo sé leer? Pues porque cuando me ponen un texto, pues yo reproduzco lo que dice ahí a través de mis palabras, ¿no? De manera verbal, de manera oral. Entonces, cuando hablamos justamente del aprendizaje, estamos hablando justamente de este desarrollo de interacciones que antes nosotros no hacíamos, ¿no? Entonces, ahí estoy por ahí un microfonito, si me ayudan, Piero. ¿Vamos a cargar No mi sé. yape? No puedo quitarlo. Ahí está. Gracias. Es que se oye el microfonito por ahí. Ok, entonces, este tipo de interacciones, es decir, lo que yo hago en mi entorno, ¿sale? Que antes no hacía, eso es un aprendizaje. ¿Qué otro tipo de aprendizaje se les ocurre o qué han hecho ustedes, digamos, últimamente? ¿Qué han aprendido ustedes últimamente? Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, yo he aprendido, eh, por ejemplo, a manejar en la autopista, ¿no? Ese es un nuevo aprendizaje, yo no lo tenía, ¿no? ¿Qué han aprendido ustedes últimamente? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué últimamente han aprendido?
No me digan que nada, porque no. Tienen que aprender algo. Últimamente, en el último mes, en los últimos 6 meses, ¿qué han aprendido? Que antes no sabían hacer. Por ejemplo, yo les puedo decir, es que, por ejemplo, no sé, mi mamá aprendió a utilizar, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? A enviar mensajes de audio a través de WhatsApp. ¿Sale? Este es un aprendizaje, es una interacción nueva que ella tiene con su teléfono que antes ella no podía hacer. Instalar una PC, muy bien, Charlie, gracias. Perfecto. Instalar, por ejemplo, una PC también es algo, pues, que puede ser incluso complicado, ¿no? Porque no nada más es una cosa que hacemos. O sea, tiene que ver con mucho, si se dan cuenta, tiene que ver con muchos conocimientos, con muchas habilidades para, pues, para conectar un cable, por ejemplo, para ver qué va a pasar si a lo mejor no lo conecto adecuadamente a la electricidad. Si le conecto un cable mal, pues, ¿qué va a pasar? O sea, es complicado, ¿no? Pero ya, como dice Charlie, instalar una PC, pues, puede ser algo importante, ¿no? Usar las IAs, dice Cecibet, ¿no? Utilizar una inteligencia artificial, no sé, seguramente todos han utilizado ChatGPT y todos la hemos usado en algún punto para diferentes acciones, ¿no? Pero el hecho de saber cómo utilizarla, es decir, darle una instrucción y que nos rebote información adecuada, eso es aprender, ¿no? Es una interacción nueva que antes no teníamos. Dice Sonali, aprendí a manejar en moto. Eso también, ¿no? Ese es un aprendizaje bastante complejo que involucra muchas habilidades, ¿no? Porque no nada más, fíjense bien cómo se va desglosando. Andar en una moto, el aprendizaje de andar en una moto, pues no nada más es que me suba y que le apriete, bueno, no sé, yo por ejemplo, yo no sé, ¿no? Yo no tengo esos aprendizajes, ¿no? Pero no es nada más como que le mueva las palanquitas y que ponga mi pie en el pedal y que me equilibre, no, o sea, involucra incluso más cosas, ¿no? Porque también involucraría a lo mejor que yo me meta, no sé, a una carretera, una autopista, un camino, ¿no? Respetar los señalamientos, cuidar que a lo mejor no vaya a atropellar a alguien, ¿no? O sea, implica mucho ese tipo de aprendizajes, ¿no? Entonces, ahí también es un aprendizaje bastante complejo, ¿no? Entre trabajar es no entendí, entre trabajar es un agente. Bueno, supongo que es como trabajo en equipo, ¿no? Algo así, supongo que Katherine nos está tratando de decir por ahí. También, ¿no? Hay aprendizajes que tienen que ver justamente con habilidades sociales, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás, qué interacción tengo, ¿no? A lo mejor a mí se me complica, por ejemplo, hablar en público y a lo mejor un día, bueno, no sé, me puse a estudiar. Ay, por ahí otro. A lo mejor un día me puse a estudiar, un día me puse a practicar, ¿no? Y un día me subí y ya lo hice un poco mejor. Aprendí, digamos, a hablar en público. A usar Temu, Gracie dice, híjole, yo ese aprendizaje nunca lo he desarrollado, me encantaría desarrollarlo, pero no lo he desarrollado, pero también es un aprendizaje importante, ¿no? Las ventas, las compras en línea. Sobre uso de Drive también, fíjese, ese también es un aprendizaje bastante interesante, ¿no? El saber, archivar los datos, el saber compartirlos, el trabajar a lo mejor con otros de manera colaborativa, también es un buen aprendizaje. Sacar citas en el hospital y términos nuevos respecto al área clínica, eso también. Fíjese, las cuestiones de manejar a lo mejor los trámites, las cuestiones administrativas también es complicado, ¿no? Calibrar café y latear la leche. Ay, no sé qué significará latear la leche. Bueno, supongo que también tiene que ver con la preparación de bebidas, ¿no? Pero pues también ese es un aprendizaje, ¿no? Aprender más sobre emociones en un curso, ese también, Abigail. Entonces, vean cómo hay un montón de cosas que nosotros hemos aprendido últimamente. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo es que las aprendí? ¿Sale? Ahora vamos a eso. ¿Cómo es que aprendí eso? ¿Y cómo es que puede haber diferentes formas en que nosotros aprendamos todo esto que nosotros estamos poniendo acá en el chat, ¿no? Muy bien. Entonces, la idea es que este aprendizaje nosotros lo vemos como un producto, es decir, como una forma ya hecha, es decir, lo que yo ya sé hacer, ¿no? Pero también es un proceso, ¿no? Lo podemos analizar justamente en ese proceso de cómo fue que lo fui aprendiendo, ¿no? Necesité apoyo, me regañaron, me gritaron, a lo mejor cuando estaba aprendiendo a andar en bici o a lo mejor cuando andaba aprendiendo a manejar, a lo mejor me equivoqué cuando estaba haciendo algunos trámites. También es parte de ese proceso de cómo estamos aprendiendo, ¿vale? Porque de repente algunas teorías hablan de que el aprendizaje es solamente un producto, ¿no? Y no, o sea, también podemos analizar todo lo que hubo, digamos, desde que empezamos a analizar, a aprender eso que estamos aprendiendo, ¿no? Esas habilidades. Y ahora, como todo,
pues estas interacciones, digamos, estas nuevas interacciones, estos nuevos aprendizajes, pues tienen que ver, digamos, con la exposición que nosotros tenemos en nuestro entorno, ¿no? Es decir, no aprendemos nada, nada más porque sí. Es decir, no un día me levanté nada más y aprendí a cocinar un ceviche, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no es así, no, no son cosas innatas, al menos no lo que tiene que ver con lo psicológico, ¿vale? Entonces, aprendemos de muchas maneras y psicológicamente nosotros estamos interactuando con nuestro entorno de diferentes formas. Por ejemplo, observando, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros aprendemos incluso, ¿sale? Aunque no estemos expuestos, ¿no? Y a veces, con el simple hecho de yo ver qué es lo que está pasando, yo ya aprendo a hacer algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo ir, no sé, a lo mejor por la calle, ¿no? Que es un aprendizaje que de repente tienen los niños. Yo puedo ir por la calle y a lo mejor puedo observar qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué la gente pasa en ciertos momentos y por qué no pasa en ciertos momentos? Pues porque hay un semáforo, ¿no? Porque hay algo que me está indicando que sí puedo pasar o que no puedo pasar. Y entonces estoy aprendiendo a lo mejor por observación, ¿sale? Es decir, veo qué es lo que hacen los demás y yo también lo replico, ¿sale? O incluso ahí mismo puede ser por una retroalimentación que me da mi propio entorno, ¿no? Es decir, mi mamá, mi papá, mis hermanos me dicen, oye, mira, cuando esté en verde puedes pasar, cuando esté en rojo no puedes pasar. Y entonces yo aprendo estas nuevas interacciones, ¿no? Ok, entonces me tengo que quedar parado cuando esté en color rojo porque yo no puedo pasar y en verde puedo avanzar, ¿sale? Y entonces, si se dan cuenta, hay muchas formas, ¿no? Hay algunas formas muy pasivas, ¿no? Como justamente el observar, ¿no? Es decir, nada más estoy viendo, ¿no? La escucha, por ejemplo, cuando nosotros estamos escuchando, por ejemplo, un podcast, estamos aprendiendo también. Estamos escuchando lo que otro dice, ¿no? La lectura es otra de las formas a lo mejor en las que nosotros aprendemos algo, ciertos conocimientos, por ejemplo. Experimentando también, por ejemplo, ¿cómo es que aprendemos, no sé, a separar una mezcla en química, en las clases de química? Ah, bueno, pues lo tengo que hacer, ¿no? O sea, a ver, me van a poner, por ejemplo, no sé, no sé, agua con tierra, bueno, a ver qué es lo que tengo que hacer y tengo que experimentar, ¿no? Tengo que ver cómo manejo eso para poder separar esas mezclas. El modelamiento también, ¿no? Es decir, que alguien me vaya diciendo cómo se tiene que hacer, ¿no? Es decir, si yo voy a lo mejor, si yo estoy aprendiendo, como decía, ay, no me acuerdo quién era. A ver, déjenme ver, no quiero que se me olviden los nombres. Sonali, como decía Sonali, ¿no? Andar en moto, ¿no? O sea, seguramente hubo un modelamiento, es decir, alguien me fue diciendo, o a lo mejor yo vi en algún video de TikTok, en algún video de YouTube, pues cómo es que se hacía eso, ¿no? ¿No? Yo observé, ¿no? Y me fueron modelando cómo se hacía eso, ¿no? Y esa es una de las formas que también aprendemos en muchos sentidos, ¿no? El moldeamiento, ¿no? Que también es una forma de aprendizaje, ¿no? Que nos van diciendo poquito a poquito cómo es que lo tenemos que hacer, ¿no? Y esto lo aprendemos, por ejemplo, en la carrera, ¿no? En la carrera, seguramente quienes están estudiando psicología, pues no de repente te sueltan a un paciente, a un usuario, ¿no? O sea, vas poquito a poquito, hasta que ya a lo mejor tú lo puedas hacer solito, ¿no? Y te van diciendo paso a pasito cómo se va haciendo, ¿no? Y podemos hablar de muchas, ¿no? Incluso podemos hablar desde diferentes perspectivas. Estas que yo les estoy diciendo, pues las estoy hablando a lo mejor un poco, pues desde el conductismo, ¿no? Desde estas teorías del conductismo, ¿no? Pero también podemos hablar a lo mejor de la mediación, si hablamos, por ejemplo, de Vygotsky, por ejemplo, con esta de su desarrollo próximo, ¿no? De esta situación de que necesitamos que alguien nos vaya, digamos, mediando para que nosotros podamos hacer, pues, algo que a lo mejor no sabemos hacer todavía, pero necesitamos cierto apoyo, ¿no? Entonces, la idea es que pensemos que el aprendizaje es hacer algo nuevo, ¿sale? Y cuestionarnos, pues, cómo es que logramos hacer eso algo nuevo. Y generalmente, si ustedes se dan cuenta, al menos, pues acá en México sí hubo momentos, y todavía sigue en muchos, la educación todavía necesita mucho avance, pues esta educación tradicional, ¿no? Donde el maestro nada más se paraba, donde el maestro nada más hablaba y pues ya, ¿no? Tú tenías que escuchar y repetir todo tal cual, ¿no? Pero ahora, pues digamos que la educación está buscando como nuevas formas, ¿no? La psicología también, la sociología, nuevas formas en las que nosotros, pues podemos aprender, ¿no? O sea, más allá de nada más estar escuchando al profesor, ¿cómo le podemos aprender? Le podemos hacer para aprender nosotros. Y hay muchas metodologías, muchas estrategias, muchas técnicas que podemos utilizar, ¿vale? Ok, a ver, aquí va una pregunta. ¿Cómo sabemos que aprendimos a andar en bici?
A ver, ¿quién se anima? Ahora sí, ¿quién se anima a participar con su micrófono? A ver, ¿quién se quiere animar? Acuérdense que para aprender a hablar en público tenemos que animarnos a hacerlo, ¿sale? ¿Quién se quiere animar? A ver, quiero una participación en... Muy bien, a ver, Kio, adelante. ¿Cómo sabemos, Kio, que aprendimos a andar en bici y cómo fue que aprendimos a andar en bici? ¿A ti cómo te fue con eso? Buenas noches. Sinceramente, yo no sé manejar bici, pero me imagino que cuando sabemos que aprendimos cuando lo ponemos en práctica, cuando ya no tenemos muchas caídas. Por otro lado, también mencionó que cómo aprendemos. Ujú, Pues, como ya lo dije, por las caídas, ya sea nos mencionan, no, pero para que no te caigas o tengas más estabilidad al manejar, pon tu peso más así o más allá. Así que, ujú. como mencionaba también anteriormente, que con técnicas, a veces con nuestro entorno influye mucho en cómo nosotros aprendemos. Sí, Entonces, creo que esos serían los métodos que nosotros nos ayuda a aprender. muy bien. Gracias, Kio, gracias por animarte. Y sí, fíjense, ahorita te doy la participación, Charlie. Sí, fíjense que esto es bien interesante, ¿no? Entonces aquí Kio nos menciona cosas, aspectos bastante interesantes, ¿no? El primero es, ¿cómo sabemos que ya sabemos andar en bici? Pues cuando a lo mejor nos dejamos de caer tanto, ¿no? Digo, no al 100% porque seguramente a todos nos puede pasar un accidente, ¿no? Yo, por ejemplo, tiene años que no me subo a una bici, seguramente si me subo ahorita me caería muchísimas veces, ¿no? Porque no es que lo haya desaprendido, simplemente que pues obviamente pues ya mi cuerpo no es el mismo que cuando a lo mejor yo era un adolescente, por ejemplo, ¿no? Un niño, ¿no? Entonces tendré que aprender ahora con este cuerpo que tengo, ¿no? Entonces, y también otra cosa importante, ¿no? La influencia del entorno en esta interacción, ¿no? ¿Cómo nos van, qué nos van diciendo, ¿no? ¿Qué nos dicen, cómo nos moldean? Incluso los papás de repente nos van ayudando, ¿no? Incluso tenemos estas mediaciones a lo mejor de las rueditas, ¿no? Cuando vamos aprendiendo, o el triciclo, ¿no? Bueno, no sé cómo lo llamen en otros lugares, el triciclo que es pues esta bicicleta chiquita, ¿no? Con dos llantitas atrás, ¿no? Entonces, esas son formas en las que nosotros aprendemos. ¿Y cómo sabemos? Pues porque hay criterios para decir que andamos en bici. Si yo me caigo cada paso y voy poniendo el pie cada que voy avanzando, pues obviamente no puedo decir que aprendí a andar en bici, ¿no? Muy bien, seguía Charlie y luego Sergio. O sea, Charlie, ¿sí querías participar? Por ahí vi que levantaste tu manita, pero se perdió por Sí, ahí. Ah, está. se escucha Sí, bien. adelante. Bueno, la manera en la que yo vi que aprendí bicicleta fue por error. Primero agarré la bicicleta, me caía para un costado porque era muy grande y así, y de ahí lo dejé de hacer. Y mucho Ujú, tiempo después volví a agarrar una bicicleta y era como si nada, como si ya lo hubiese aprendido, ¿no? Pero creo que era ujú, más, no manejaba por el miedo a las caídas que tuve antes, pero cuando necesitaba sí o sí manejar bicicleta porque me necesitaba movilizar y ya lo sabía por los errores anteriores, ¿no? Era como que algo ujú. nato. Y lo mismo me pasó con la moto. No, nunca me enseñaron a manejar moto. Yo simplemente agarré la moto y ya sabía qué hacer por muchos videos que veía o algo nato, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, Charlie. Fíjense, y aquí también hay algo bien importante que dice Charlie. De repente va a haber ciertos aprendizajes, ¿no? Desde algunas teorías le llaman, le llamamos como un tipo de, digamos, como de adaptación, ¿no? A nuevos, pareciera que son formas un poco similares, como esto que dice Charlie, ¿no? Híjole, pues aprendimos a andar en bicicleta, por ejemplo, y luego nos ponen una moto, y quizás ese traslado, ¿no? A lo mejor de andar en bici, andar en motocicleta, pues puede no ser tan difícil a comparación de alguien que nunca ha andado ninguna de las dos, ¿no? Si ahorita yo, por ejemplo, les digo, si me ponen en una motocicleta, pues me voy a caer a cada rato, ¿no? Porque no tengo ni idea, ¿no? Y otro punto importante que menciona Charlie, a lo mejor de repente nadie nos va como a dar una retroalimentación directa, ¿no? Porque ahora muchos de los aprendizajes que tenemos pues son a través de la mediación, digamos, ¿no? O del modelamiento, del modelamiento que tenemos a través de, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Estos tutoriales que de repente vemos, donde nosotros solitos vamos viendo, pues, cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Nosotros solitos vamos mediando nuestro aprendizaje utilizando, por ejemplo, pues, videos, ¿no? Que nos vayan diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Muy bien, gracias, Kio y Charlie. Y seguía Sergio. Adelante, Sergio. Sergio, creo que tu ¿No va? micro está apagado. Ah, creo que está teniendo problemas con el micrófono. Ok. Bueno, igual Sergio, si lo quieres comentar acá en el chat o a ver si ahorita tu micrófono se logra componer, pues ya nos dices. Ok, muy bien.
Entonces, fíjense muy bien, entonces, de manera muy sencillita, estamos viendo que para decir que aprendimos algo, pues hay ciertos criterios, ¿no? Si yo digo, híjole, es que aprendí a cocinar un buen arroz, un buen ceviche, unos buenos tacos, pues obviamente hay criterios, ¿no? Hay criterios establecidos que dicen, ah, bueno, esto es a lo mejor el aprendizaje concreto. Muchas veces, obviamente, no lo decimos, ¿no? Y no hay criterios tan exactos, ¿no? O sea, no hay criterio exacto para decir que yo sé preparar tacos, ¿no? Pero sí sabemos, ¿no? De cierta forma, cuando a lo mejor lo sé hacer bien, ¿no? Y lo mismo pasa con muchas de las cosas. En el aprendizaje cotidiano, pues donde obviamente no hay como criterios establecidos. Pero ya si nos vamos a un entorno educativo o un entorno, digamos, pues empresarial a lo mejor, o un entorno a lo mejor clínico, pues sí hay como ciertos criterios, ¿no? Donde están como establecidos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O cómo es que lo tenemos que hacer. Por ejemplo, si yo digo, ah, es que quiero hablar en público, bueno, ¿qué implica hablar en público? ¿No? No implica que yo me quede así, a lo mejor ahí en una esquina y que me dé miedo y que hable bien bajito. No, o sea, hay diferentes criterios, ¿no? Establecidos por quién, pues por el entorno o a lo mejor, pues por una misma institución, por la misma empresa, ¿no? Y la idea es, bueno, ¿cómo le hacemos para que las personas aprendan este tipo de habilidades, de conocimientos, ¿no? Porque de repente, pues no sabemos cómo le hacemos, ¿no? Y lo podemos ver a lo mejor en clínica, ¿no? A lo mejor, híjole, que obviamente desde la clínica hay muchos procedimientos ya, digamos, enfocados justamente en que las personas aprendamos ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que a lo mejor, pues una persona aprenda a no tenerle miedo a, no sé, a las arañas o a las alturas? ¿O cómo le hago para que a lo mejor se aprenda a relacionar, pues, no sé, a lo mejor con su pareja, con sus papás, con sus hijos, ¿no? O sea, hay criterios, ¿no? Y la idea es que pensemos, bueno, hay diferentes formas en las que nosotros podemos hacer para que se aprendan estas cosas, ¿no? Las matemáticas, la lectura, la geografía, la química, incluso cuestiones sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo trabajo con mis alumnos mucho el cómo aprendemos, por ejemplo, a que las personas, pues, aprendan, por ejemplo, a identificar cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el machismo, con la migración, lo que tiene que ver a lo mejor con las ideas de éxito, por ejemplo, ¿no? O sea, y cómo nos afecta socialmente lo que vemos en redes sociales, ¿no? O sea, esos también son aprendizajes. O cómo me vinculo emocionalmente con alguien más, ¿no? O sea, si alguien viene y me dice, oye, es que me siento mal, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No? ¿Cómo le hago para aprender o para que otra persona aprenda cómo reaccionar ante esas situaciones, ¿no? Emocionalmente o socialmente, ¿cómo le hago? Y esa es la cuestión, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? O sea, podemos ubicar muchísimos aprendizajes porque al final de cuentas, en todos lados siempre estamos aprendiendo algo. Ahorita estamos aprendiendo algo, ¿no? Entonces, en todos lados, y la idea es, pues, ¿cómo le hacemos para aprenderlo? ¿Vale? Déjenme le cambio aquí. Es como que se traba un poquito esta presentación. Ahí está. Muy bien, ahora, fíjense muy bien, ahora hablando justamente de cómo le hacemos para aprender, bueno, el juego es una de las formas en las que nosotros aprendemos. Y no porque alguien llegue y diga, ah, oye, ¿qué crees que? Bueno, no sé si, es que, bueno, no conozco mucho como de Perú. Seguramente habrá muchas similitudes. No sé, allá supongo que también está el juego de las escondidas o escondidillas, si me confirman, ¿no? ¿Sí? Ok, las canicas, por ejemplo. Digo, les menciono como juegos clásicos o tradicionales más bien, como de acá, ¿no? De antes, ¿no? Ahorita ya no se utilizan tanto, pero bueno, eran como muy tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el trompo, el burro castigado, ¿no? Que era muy peligroso, pero también acá se jugaba, que se ponían como personas agachadas y saltaban, ¿no? O sea, el fútbol, no sé, o sea, la pirinola, por ejemplo, o sea, hay muchos juegos, ¿no? El trompo, el yoyo, ¿no? Que esos son juguetes, pero al final de cuentas los usamos para jugar, ¿no? Para interactuar en nuestro entorno. Ahora, la idea es que muchos de estos juegos, ¿no? Nos ayudan, digamos, a nuestro desarrollo integral. ¿Y por qué digo desarrollo integral? Porque no nada más aprendemos una sola cosa cuando estamos jugando. Es decir, por ejemplo, fíjense muy bien, y aquí vamos a meter también cuestiones como a lo mejor de crítica social, ¿eh? En algunas cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, estas cuestiones de cómo aprendemos cuando somos niños o cuando somos niñas, el juego tiene mucho que ver con las cuestiones sociales y culturales que están en el entorno. Es decir, qué juegos yo jugaba cuando era niño y qué juegos yo jugaba cuando era niña, ¿no? Entonces,
¿Qué se les ocurre a ustedes que pasaba antes? Ahora creo que pasa un poco menos, creo que lo veo un poco menos, ¿no? Pero ¿qué juegos jugaban, por ejemplo, nuestras mamás o nuestros papás, ¿no? Digo, yo tengo 40 años, ¿no? Casi 40 años. A ustedes seguramente muchos de ustedes son mucho más jóvenes, ¿no? Pero en los 80s, en los 90s, ¿qué juegos jugaban las niñas y qué juegos jugaban los niños? Que decían que eran para niños y que eran para niñas. A ver, ¿qué se les ocurre? Acá, por ejemplo, se daba mucho esto de, pues el que las niñas jugaban, por ejemplo, a la cocinita, por ejemplo, ¿no? Y los niños jugaban, por ejemplo, a los luchadores o a los cochecitos, ¿no? Entonces, lo que quiero que veamos y que pensemos aquí es que lo que juguemos, ¿no? Tiene mucho que ver con todo el entorno, es decir, hay una interacción con nuestro propio entorno, ¿no? Los juegos son cambiantes, ¿no? Los juegos tienen que ver mucho con los factores que hay, los juegos, los factores sociales, culturales, económicos, tecnológicos, educativos. También ya no jugamos lo mismo ahora, bueno, los niños de ahora ya no juegan lo mismo que jugábamos antes. Por ejemplo, acá en México, y seguramente también en muchos lugares de Latinoamérica, pues antes a mí me tocaba mucho que tú podías salir a jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? Y te ibas a la calle y te ibas con tus amigos y andabas ahí como si nada. Y ahora ya no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay cuestiones sociales que dan inseguridad al país, ¿no? Es decir, ya no podemos andar ahí como, pues como antes lo hacíamos, ¿no? Los niños ya no pueden andar en la calle así, ¿no? O la cuestión tecnológica también. La cuestión tecnológica ha cambiado mucho. Si ahora ustedes se dan cuenta, ¿no? A un niño de 3 años ya le dan un celular. O sea, casi casi ya tiene un celular, un celular asignado a un niño de 3, 4 años para él o para ella. Y ustedes van a decir, oye Héctor, ¿pero qué tiene de malo? Pues ahí ustedes piensen qué es lo que tiene, a lo mejor no de malo, pero sí qué influencia puede tener en el desarrollo de un niño. ¿Por qué? Porque hay muchas habilidades que nosotros aprendemos o aprendíamos, ¿no? A lo mejor en esta interacción que teníamos con otros, agarrando ciertas cosas o ciertos materiales, ¿no? Y ahora imagínate, si te la pasas solamente en el celular, ¿cómo vas a desarrollar, por ejemplo, tu motricidad fina? ¿Cómo vas a desarrollar tu motricidad gruesa? ¿Cómo vas a socializar? Y me vas a decir, oye, Héctor, pero pues es que ahora los adolescentes juegan y se comunican a lo mejor cuando están jugando con otros adolescentes en otro mundo. Sí, pero ahora, a ver, ponlos en un espacio donde tengan que interactuar presencialmente y vamos a ver qué pasa. Seguramente a muchos de ellos, no a todos, se les va a dificultar, porque la interacción con la que, digamos, la forma en la que aprendieron, pues fue esa, ¿no? Fue virtual, fue digital. Pero ahora si los pones en presencial, seguramente se les va a dificultar un poco. ¿Por qué? Porque pues, nunca aprendiste a hacerlo, ¿no? Entonces, lo que quiero que veamos es cómo todos estos factores del juego son dinámicos y son cambiantes, son complejos, ¿no? Complejo no quiere decir complicado, quiere decir que hay muchos factores que están influyendo en qué jugamos, ¿no? Y a lo largo de la historia podemos ver todo ese cambio de cómo han sido los juegos a lo largo de la historia, ¿no? A ver, déjenme ver por acá. Dice Sergio, quiero mencionar los juegos de mesa como el Monopoly y las cartas, en mi opinión, contribuían con el desarrollo de la memoria. Por ejemplo, eso, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, podíamos, y no digo que antes era mejor, ¿no? O sea, tampoco vayan a decir, ay, es que Héctor no, o sea, al contrario, ¿no? A mí me gusta mucho la tecnología, ¿no? Pero lo que digo es que hay que alcanzar a identificar cómo afecta nosotros como psicólogos, como educadores o capacitadores, pues cómo afecta eso, ¿no? Y entonces sí, o sea, ahí podemos desarrollar muchísimas cosas, ¿no? Desarrollamos, por ejemplo, estos juegos de roles. Si tú eras una niña, el juego de rol, ¿no? Te ayudaba a decir, pues es que yo tengo que hacer tal cosa, ¿no? Yo como niño tengo que hacer tal cosa. Aprendí ciertas cosas. A lo mejor moralmente, ¿no? Esas cuestiones han ido cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora lo que decimos es que, por ejemplo, el juego a lo mejor de la cocinita, pues ya no necesariamente tendría que estar, por ejemplo, involucrado con una niña, ¿no? O sea, si es un niño también y quiere jugar con una cocinita, pues también puedes jugar con una cocinita. Y si eres una niña, tú también puedes jugar fútbol, también puedes jugar con carritos, ¿no? Pero lo que quiero que alcancemos a ver es cómo también hasta los mismos roles que nosotros aprendíamos a través del juego estaban influenciados socialmente, ¿vale? Y entonces, pues sí, o sea, hay muchas cosas que aprendemos, ¿no? La motricidad gruesa, la motricidad fina. Si juegas fútbol, pues obviamente aprendes a correr, a caerte, a levantarte, a ver cómo me muevo en los diferentes lugares de la cancha, si me empujan, qué tengo que hacer, el seguimiento de instrucciones, ¿no? O sea, esta cuestión de, híjole, pues vamos a jugar a las escondidas, ¿no? Vamos a jugar al Monopoly. Bueno, es que hay reglas que hay que seguir.
No nada más le puedes mover como tú quieras. Hay reglas que tenemos que seguir y tienes que seguir estas instrucciones si quieres jugar. Entonces, esto le permitía a los niños, ¿no? Este desarrollo de estas habilidades, ¿no? Incluso también la resolución de conflictos y problemas, ¿no? O sea, también esta cuestión de los niños aprenden, ¿no? Muchas veces ellos solitos a resolver estos conflictos, ¿no? O sea, si estás jugando a lo mejor y de repente alguien dice, es que a mí no me gustan esas reglas, pues de repente ustedes los ven, ¿no? Salen peleados y lo que quieras, pero luego regresan y hacen ciertos acuerdos entre ellos, ¿no? De, bueno, ok, vamos a hacerlo de esta manera, ¿sale? Si quieres, vamos a intentarlo a ver qué pasa, ¿no? Y eso les ayuda a los niños y a las niñas a resolver ciertos conflictos, ¿no? Que muchas veces no se alcanzan a desarrollar tan bien, ¿eh? Porque de repente vemos adultos que no sabemos resolver problemas ni conflictos porque pues no tuvimos como ese tipo de interacciones de repente, ¿no? O no fueron tan efectivas, ¿no? La creatividad, ¿no? Muchos juegos justamente inventados a lo mejor en esta cuestión de los juegos, pues nos ayudaba bastante, ¿no? La tolerancia a la frustración, dice Abigail, eso también es bien importante, ¿no? Perdiste, pues ni modo, toca perder, es parte del juego, ¿no? Y ahí fíjense cómo también hay cuestiones sociales, ¿no? Porque ahora parece ser que un niño no puede perder porque parece que híjole, no, es que pobrecito de mi hijo, mejor, le voy a decir que vamos a jugar de nuevo para que gane. No, pues es parte el perder, ¿no? Entonces, vean cómo hay un montón de aprendizajes que vamos teniendo en esta cuestión de los juegos, ¿no? De cómo vamos aprendiendo, ¿no? Dice por acá, ay, los juegos de antes nos ayudaban a desarrollar nuestra creatividad e imaginación, uno elaboraba sus propios juegos. Ah, exactamente, ¿no? Como que había mucha esta cuestión de la creatividad. Las canicas contribuyen al desarrollo de la motricidad fina. Hay muchos ejemplos. Deseo acotar en cuanto a los roles, que los utensilios y ropa no tienen género, son solo un uso social. Exactamente, ¿no? Es lo que les digo, ¿no? De repente, como que los mismos juegos, les digo, hacían o estaban destinados a que aprendiéramos ciertas cosas, ¿no? Pero ahora, pues les digo, haciendo esta crítica social, pues los juegos en realidad no tienen un género tal cual. Se usaron socialmente para eso, ¿no? El juego sirvió para eso en algún punto. Ahora está cambiando, ¿no? Y qué bueno que está cambiando, ¿no? Bueno, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Muy bien, ahora fíjense muy bien. Ay, se me fue por acá. Muy bien, quiero que pensemos en un juego tradicional. Piensen ustedes en algún, esto ya no lo vamos a comentar por acá, pero quiero que piensen en un juego tradicional, actual, de mesa, ¿no? Un videojuego, ¿sale? Que ustedes llegaron a jugar en algún punto. Porque también, fíjense, otra cosa que influye mucho en el juego es que cuando ya somos adultos ya no nos gusta jugar, ya no queremos jugar. ¿Por qué? Porque estamos cansados, porque nos da pena, porque cómo yo voy a jugar si yo ya soy un adulto, porque igual, pues también obviamente uno se cansa ya, ¿no? O sea, uno es lo mismo un niño que ande jugando fútbol a un adulto de 40, 50 años, ¿no? Nos cansamos también ya, ¿no? Pero dejamos de jugar, ¿no? Entonces la idea es que pensemos que los juegos no nada más son para niños. Los juegos pueden ser también para adultos y los podemos utilizar para el aprendizaje con adultos también, ¿vale? Entonces, ¿qué aprendizajes se generan a través de estos juegos? Y justamente ya lo estaban comentando por acá, ¿no? Justamente hablando a lo mejor de estas cuestiones, a lo mejor de la inteligencia, las cuestiones de atención, las cuestiones de concentración, las cuestiones de relacionarme con otros, las emociones, ¿no? O sea, los juegos nos permiten muchas de esas situaciones, ¿no? De todos los juegos, ¿no? De los tradicionales, de los juegos a lo mejor, pues, actuales. No sé realmente ahora que juegan los niños, como que me pongo a pensar presencialmente qué es lo que juegan, porque me imagino como más que juegan videojuegos, ¿no? He visto más eso, ¿no? Como más los videojuegos, más a lo mejor los aparatos, pero pues siguen habiendo como juegos, pues, muy establecidos, ¿no? Como los deportivos, ¿no? Juegos deportivos, el básquetbol, el fútbol, ¿no? O sea, creo que esos han permanecido, ¿no? Pero muchos se van perdiendo en la historia, ¿no? Como que siguen ahí, pero ya no se juegan tanto, ¿no? Se juegan como cuando ya no hay luz, por ejemplo, ahí sí, pues los niños se ponen a jugar otra cosa, cualquier otra cosa, ¿no? Que no sea tecnológico, ¿no? Ok, dice, yo era muy bueno en el juego de matagente, esquivaba muy bien la pelota y esa fue mi base para desarrollar agilidad, que posteriormente se me fue y sigue siendo útil en la práctica del karate. Ay, no sé qué sea el juego de matagente, supongo es como esquivar como la pelota, algo así, me imagino. Pero sí, ¿no? Sí, Nos ayuda. ese sector. Se lanza la Ah, ok. pelota y la persona pierde. Ah, ok, muy bien. Fíjese, eso no Es lo como conocía, al menos. los quemados,
Los Ajá, quemados lo he escuchado, ese sí. término. Ah, Así ok, es el juego. ok. Ah, muy bien. Pues fíjense, ahora yo estoy aprendiendo muchos juegos de sus países, ¿no? Porque yo no conocía como muchos de estos. Y fíjense muy bien, entonces, todas estas cuestiones de motricidad, de socialización, incluso del lenguaje, se aprenden a través del juego. Sin querer, ¿no? En muchas ocasiones sin querer. No es como que alguien llegue y dice, ay, fíjate bien que los objetivos que vas a aprender el día de hoy en las escondidillas van a ser tal, pues no, nadie llega y nos dice eso. Simplemente ahí están. Son aprendizajes que se dan en esa interacción, ¿vale? Pero ahora, pues nosotros podemos utilizar los juegos justamente de manera intencional para que se den ciertos aprendizajes, ¿vale? Entonces, pensemos justamente en estos juegos, ¿no? O sea, piensen ustedes cómo esos juegos nos ayudaron o nos permitieron aprender ciertas cosas y ahora lo podemos hacer de manera intencional, ¿sale? Y muchas veces pues vamos a requerir un apoyo, ¿no? Para lograr estos aprendizajes. De inicio, pues obviamente que alguien nos diga cómo se juega, cuáles son a lo mejor las instrucciones, qué tengo que hacer, que alguien me diga que, oye, así no se juega, Héctor, oye, se hace de esta manera. Necesitamos a veces la mediación, ¿no? O el modelamiento. Y entonces, fíjense muy bien, el juego lo podemos utilizar en diferentes escenarios. Ah, mira, ya me están poniendo. Ah, mira, ya el Duolingo podría considerar un juego de aprendizaje digital. Fíjense, esta situación de utilizar el juego o los elementos del juego, ¿sale? Para el aprendizaje se puede utilizar en diferentes ambientes, ¿no? Desde ambientes educativos, ambientes clínicos e incluso ambientes laborales, ¿no? En todos lados, como les decía, en todos lados estamos aprendiendo. Eso siempre les digo, en todos lados estamos aprendiendo. ¿Sale? Ahora, la idea es cómo le hago para que aprendan las personas, porque nosotros como psicólogos, educadores o capacitadores, siempre estamos trabajando con aprendizaje, siempre, ¿sí? O sea, eso es a lo que nos dedicamos, a que las personas aprendan ciertas cosas, ¿sale? De diferentes elementos, de diferentes dimensiones, pero a final de cuentas, hacemos que las personas aprendan ciertas cosas. Entonces, nosotros podemos diseñar ambientes o experiencias donde las personas a través del juego o de los diferentes elementos del juego, pues aprendan diferentes aspectos, ¿no? Fíjense muy bien que cuando hablamos de la incorporación de los elementos del juego, estamos hablando nosotros de, ¿y cómo jalo el juego para el aprendizaje? ¿Vale? Si se dan cuenta, un juego tal cual, ya no estoy hablando de un juguete, estoy hablando de un juego. Pensemos, por ejemplo, en el juego de serpientes y escaleras, ¿no? Que seguramente lo conocen, ¿no? Tiene ciertas reglas, ¿no? Es decir, hay que tirar un dado, tiene que avanzar, si yo muevo la fichita, ¿no? Si caigo en una escalera, pues avanzo, si caigo en una serpiente, pues bajo. Es un juego muy sencillo. Tiene una narrativa, seguramente ahí han visto, o bueno, si no, métanse a explorar, el tablero original, ¿no? Bueno, el tradicional, traía como ciertas acciones, ¿no? O sea, si se dan cuenta en las imagencitas del tablero, si tú hacías algo, como que en la imagen reflejaba que hacías algo bueno en las escaleras y subías y tenías una recompensa positiva. Y cuando caías en una imagen de la colita de la serpiente, es porque en la imagen se veía que estaba haciendo algo malo y cuando caía, abajo tenía una consecuencia negativa. Hay una narrativa en ese juego, ¿no? Muy sencilla, ¿no? De si haces algo bien, pues obtienes una recompensa, si haces algo mal, pues hay una consecuencia negativa. Esa era la narrativa del juego. De repente se perdió y pues ya nadie la juega así, ¿no? Ya nada más como que hay que llegar a la cima y ya, ¿no? O sea, pero había una narrativa establecida, hay una narrativa establecida, ¿no? Entonces, ahora, los juegos, ¿cómo los podemos jalar nosotros, ¿no? A nuestros entornos? Y hay diferentes formas, dependiendo de la forma en la que nosotros incorporemos los juegos. Una de las formas, a lo mejor, pues no de las más sencillas, porque de hecho, pues es un poco complicada, ¿no? Pero sí a lo mejor de que incorpora pequeños elementos del juego, es la gamificación. La gamificación es otra cosa más que incorporar como ciertos elementos de los juegos. Si se dan cuenta, los juegos, los videojuegos tienen ciertos elementos, ¿no? Como el uso, por ejemplo, de avatares, ¿no? Las fichitas, o por ejemplo, a lo mejor en los videojuegos, pues el personaje que estás utilizando. De repente, arriba, si se dan cuenta, ¿no? A lo mejor en los juegos muy tradicionales, tipo Mario Bros., había, por ejemplo, las vidas, y si a lo mejor de repente hacías algo, no sé, ganabas ciertos puntajes, ¿no? Ciertas monedas te regalaban una vida también, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando justamente de recuperar ciertos elementos del juego. Entonces, por ejemplo,
podemos trasladar esos elementos a entornos presenciales y virtuales, ¿no? Un entorno virtual, como decía Piero por acá, es el Duolingo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es gamificación. Porque estamos aprendiendo a final de cuentas, y aquí tal cual no es un juego, es recuperar solamente ciertos elementos del juego, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en Duolingo utiliza mucho, por ejemplo, esto de las recompensas, esto a lo mejor de, por ejemplo, los días de racha, ¿no? Incluso también, por ejemplo, TikTok utiliza, por ejemplo, los días de racha, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos rankings, ¿no? O sea, por ejemplo, eres de los 10 mejores que han aprendido ciertas cosas, ¿no? ¿Y esto para qué es? Pues no es otra cosa más que, si conocen de conductismo, economía de fichas, ¿no? Es modelar conductas, ¿no? La economía de fichas, pues es simplemente hay que dar una consecuencia positiva para incrementar o motivar ciertas conductas. Entonces, la gamificación, a final de cuentas, nos permite eso, nos permite motivar e incrementar ciertas conductas. Porque, por ejemplo, cuando nos sale el búho y nos dice, oye, pues no has entrado, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando, no? Pues esa es una forma de decir, pues voy a entrar, ¿no? O sea, aunque el búho sea simplemente algo virtual, ¿no? Y el hecho de que me esté diciendo, oye, fíjate que llevas la racha de tantos días, ¿no? O fíjate que te ganaste tal insignia. Y esto se utiliza mucho en diferentes lugares, ¿no? Incluso lo puedes ver en diferentes universidades en línea, por ejemplo, ¿no? Que ya te dan, por ejemplo, una insignia, ¿no? Y ya la puedes, por ejemplo, poner en tu LinkedIn, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor lo puedes utilizar, por ejemplo, de manera como en un aula, por ejemplo. Yo lo utilizaba mucho, por ejemplo, cuando trabajaba con niños, ¿no? En escuelas como de primaria, bueno, no sé cómo se le llame, bueno, de educación básica. Y ahí, por ejemplo, lo que haces mucho es, ok, quiero incentivar una conducta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de a lo mejor que el niño no sé, que trabaje, que termine sus trabajos, a lo mejor pues que se mantenga sentado y no esté molestando a sus compañeritos, ¿no? Y ahí lo que utilizábamos era justamente la gamificación, ¿no? Es decir, a lo mejor al final del día teníamos, por ejemplo, les platico un ejemplo, ¿no? Con uno de los niños que trabajábamos y tenía, por ejemplo, un monito de Mario Bros. Que por ejemplo, si sus clases, por ejemplo, hacía algo, digamos, cumplía los objetivos de las conductas que estaban especificadas, ¿no? Por ejemplo, el trabajar, el estar sentado, pues el monito de Mario Bros. Iba avanzando, ¿no? Incluso se podía ganar la estrellita, si se dan cuenta al final. Digo, si les hablo en chino, pues es parte de Mario Bros, como ese castillito, ¿no? Como iba avanzando al final y llegaba, por ejemplo, por la banderita, ¿no? Entonces, esa era una forma de gamificar. Estoy jalando elementos del juego y lo puedes utilizar, por ejemplo, también de manera muy sencilla. Obviamente tienes que ver qué es lo que le interesa a las personas, ¿no? A un niño, pues obviamente tienes que jalar cosas que le gustan, ¿no? Elementos del juego que a lo mejor le llaman la atención, como te ganaste una insignia, o fíjense, o ciertas narrativas, ¿no? Había, por ejemplo, un maestro, por ahí lo pueden buscar en YouTube, que él hablaba, por ejemplo, de Harry Potter, ¿no? Que les decía, fíjense que el día de hoy tenemos que liberar Hogwarts de un mago tenebroso, por ejemplo, ¿no? Entonces, para lograrlo, tenemos que lograr que todos se aprendan las tablas de multiplicar, ¿no? Y este es un ejemplo de gamificación, porque jalamos ciertos elementos, ¿no? A lo mejor hay ciertos puntajes, ciertas narrativas, ciertos rankings o incluso cuestiones visuales nada más que nos permiten incrementar ciertas conductas. ¿Vale? Así, muy sencillito, bueno, parece muy sencillito, ¿no? Pero hay que hacer obviamente una evaluación de qué es lo que podría funcionar. Porque, por ejemplo, si yo me voy a una empresa y les digo, oigan, ¿qué creen que necesitamos mejorar los días sin accidentes y les pongo una narrativa de Harry Potter? Pues obviamente van a poner, pero tienes Harry Potter, ¿no? A lo mejor hasta me van a decir, pues tienes Harry Potter, ¿no? Entonces hay que buscar cómo se adaptan justamente a los diferentes entornos, ¿vale? Otra de las formas, hay muchas, pero nada más les voy a platicar dos, es el aprendizaje basado en juegos o en el juego, tal cual. Y aquí lo que se hace es integrar un juego justamente para un aprendizaje que tenemos nosotros como objetivo. Es decir, nosotros tenemos objetivos claros de qué es lo que se tiene que aprender, ¿no? Y aquí la idea es qué juegos de los que ya están establecidos puedo yo utilizar, ¿no? A mi favor para que se aprendan esos aprendizajes, tal cual. Digo, sé que suena repetitivo, ¿no? Para que se desarrollen, que se aprendan esas habilidades, esas cosas, esos valores, ¿vale? Entonces, retomamos la estructura de ciertos juegos y la modificamos de cierta forma, ¿vale? Para que en lugar a lo mejor de que haya ciertos retos, a lo mejor que el juego ya traía establecidos, yo pongo desafíos, pero a lo mejor de lo que yo quiero que aprendan, ¿no? Y ahí, por ejemplo,
pueden ver el primero, que es como un tipo, como para trabajar un poco la motricidad y el trabajo en equipo, ¿no? Si se dan cuenta, pues es un juego que ya está, ¿no? Es como de esos juegos donde tú vas buscando que caiga como la fichita o la pelotita hasta abajo, ¿no? Y ahí estás trabajando de manera intencional, por ejemplo, pues a lo mejor la cuestión de la frustración, de la motricidad fina, de la socialización, de la tolerancia a la frustración. Por ejemplo, podemos retomar, por ejemplo, un Jenga, ¿no? Y a lo mejor cada que vayan sacando una de las fichitas, pues a lo mejor yo puedo ir poniendo preguntas, por ejemplo, no sé, de español, de matemáticas, no sé, o incluso a lo mejor las tablas de multiplicar, ¿no? También esas pueden ser, ¿no? O sea, y estamos jugando a final de cuentas, estamos utilizando el juego, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de que se cumplan otros objetivos de aprendizaje que nosotros traemos, ¿vale? O el serpientes y escaleras que está ahí, muy sencillito, ¿no? O sea, te van haciendo como una operación matemática y ya vas tú avanzando, ¿no? O vas como moviéndote un poco, ¿no? Dice por acá, ay, no sé cómo se pronuncia, y ya, psychology, hemos creado muchas dinámicas para fortalecer las habilidades sociales en adolescentes. Las dinámicas son netamente juegos de roles en los cuales incénticamente incentivamos conductas de acuerdo a los temas como trabajo en equipo, tolerancia a la frustración y empatía, ¿no? Sí, o sea, y la idea aquí ¿qué es lo que quieres que se aprenda? ¿No? O sea, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es lo que quiero que se aprenda? Y la segunda parte es ¿qué juego puedo yo utilizar? ¿No? Para que se aprenda eso. Y hay muchísimos, muchísimos juegos. Déjenme les pongo para que no se nos vaya el tiempo. Duran muy poquito los videos, pero fíjense, este es un video, seguramente lo conocen si han trabajado en clínica, es El monstruo de los colores, y es un juego muy bonito. Déjenme lo pongo para que lo vean. ¿Sí tenía audio el video? O sea, ¿sí lo escucharon? ¿Era una música, Héctor? Sí, era música, nada más, era música. Sí, No, o sea, solo era tenía, música. bueno, entonces sí se escucha. Ok, sí, si se dieron cuenta, aquí es bien importante, ¿no? Porque cuando estamos hablando de aprendizaje basado en juegos, tenemos que tener bien claro, ahí se oye por ahí, ruidito, tenemos que tener bien claro, ¿sale? Que es un juego tal cual. Los juegos tienen una estructura muy, muy, muy establecida, ¿no? Entonces, tenemos que hablar, por ejemplo, ahí de cuál es la narrativa del juego. Si se dan cuenta en esta del monstruo, pues hay una narrativa, ¿no? El monstruo y la niña, que van pasando por diferentes como lugarcitos, ¿no? Y si el monstruo se para en tal lugar, pues tiene que decir, por ejemplo, el niño, ¿no? Yo esto lo utilizo, por ejemplo, para trabajar con mamás y con niños, con familias, ¿no? Y el niño tiene que decir, por ejemplo, una situación donde a lo mejor se sintió triste o donde se sintió a lo mejor,
pues enojado, ¿no? Molesto, ¿no? Y lo mismo a lo mejor con quien estemos jugando, ¿no? Tienen una estética, si se dan cuenta el juego, pues es esta cuestión como del monstruo, de las manchitas, de los tarros, ¿no? O sea, hay una estética tal cual. Las mecánicas tienen mucho que ver con, ¿y qué hago con los elementos del juego? ¿No? Es decir, cómo los muevo, a dónde los muevo, que esto también tiene que ver mucho con las reglas, ¿no? O sea, qué está permitido y qué no está permitido, y quién gana y quién pierde, ¿no? Y, por ejemplo, también hay flujos, ¿no? Es decir, en algunos juegos seguramente han visto que de repente nos encontramos, como ciertas dificultades, o cómo es que avanza, por ejemplo, un primer jugador y luego otro jugador. Entonces, el juego tal cual tiene que tener toda esa estructura, ¿no? Toda esa estructura, ¿vale? Es decir, no nada más hablamos como en la gamificación, ¿no? De jalar ciertos elementos, no, aquí tiene que tener toda esa estructura, es decir, es diseñar un juego, ya sea de los que ya están, y modificar ciertos aspectos, o diseñar un juego completamente nuevo, ¿no? Que de repente damos un salto a algo que se llama los juegos serios, ¿no? Entonces, que eso es otra cosa ya. Pero bueno, entonces eso es justamente la idea, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Y no nada más lo podemos aprender con niños. Ya nada más para finalizar, vean este último. Este está bastante interesante y es cómo lo podríamos aplicar, por ejemplo, en las cuestiones empresariales, ¿no? Que de repente decimos, oye, ¿y cómo le hacemos para lo empresarial? O sea, vean, en la capacitación también se puede utilizar, ¿no? Incorporar elementos del juego. A veces es muy borroso, ¿no? El saber, híjole, esto es gamificación, aprendizaje basado en juegos, a veces es como un poco borroso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué opinan de este. Este sí tiene un poquito de audio, entonces, ahí va. En la Fundación Microfinanzas BBVA queremos que desde el primer momento las personas que se incorporen al grupo experimenten lo que hacemos, entiendan la metodología de las finanzas productivas y vivan el día a día con el cliente. Todo en menos tiempo, de una forma innovadora y sin salir de una pantalla. Así surgió Héroes, un juego interactivo diseñado en un principio para los nuevos asesores, aunque pronto vimos que podía aportar valor a otros colaboradores, por ejemplo, como refuerzo para los asesores con más experiencia o para generar mayor empatía en el resto del grupo. La idea es desarrollar una experiencia inmersiva y muy real, en la que el participante pueda tomar decisiones y ver qué efecto tienen en el desarrollo de los emprendedores. En el proceso de construcción del guión participaron clientes, usuarios futuros, responsables de formación, especialistas en educación financiera, asesores rurales y expertos en gamificación. Para que la experiencia fuese lo más real posible, nos desplazamos a Colombia para rodar. Se realizó un casting para elegir a los actores y especialmente a la actriz que mejor representara el perfil de una clienta rural. Héroes es la historia de superación de una mujer rural endeudada con un prestamista que quiere sacar a su familia adelante. A lo largo del entrenamiento, el jugador se mete en la piel de un asesor para ayudarla a progresar y a superar los obstáculos que se presenten. Falta la deuda pendiente con el prestamista y con el proveedor. Eso es lo que no me deja dormir. Las interacciones se almacenan por categorías: empatía, finanzas productivas, generación de valor, sistemática y movilidad y profesionalidad. A lo largo del juego, toda esta información se analiza y nos permite identificar las áreas de mejora. La historia parte de una primera toma de contacto con la clienta y a lo largo de 6 niveles se van superando retos y generando una relación de confianza que se extiende en el tiempo. Todas las decisiones que toman los jugadores afectan, además del curso de la historia, a sus puntuaciones dentro del ranking. Héroes es un programa interactivo para vivir en primera persona la labor diaria que realizan los asesores del Grupo Fundación Microfinanzas BBVA y que de alguna forma rinde homenaje a su esfuerzo y al de nuestros clientes. Ok, fíjense muy bien cómo este es esta es otra forma de incorporar elementos del juego, en este caso, por ejemplo, para la capacitación. Si se dan cuenta, estaban retomando, por ejemplo, estas cuestiones a lo mejor de los rankings, es decir, como ciertos puntajes. Abajito, si se daban cuenta, había como
ciertas como insignias, ¿no? De lo que iba aprendiendo a lo mejor la persona que se estaba capacitando. Incluso el pensar, por ejemplo, en esto de los niveles, ¿no? Cómo vas avanzando, digamos, si se dan cuenta, son elementos de un videojuego tal cual. O sea, parece que estás jugando, pero no estás jugando. Simplemente estás jalando ciertos elementos del juego, ¿no? Y entonces, pues la idea es, ok, ¿qué es lo que quieres que aprendan las personas? Ya vimos que lo podemos utilizar en entornos educativos, clínicos, en entornos empresariales, ¿no? Y obviamente, pues esto lleva a una preparación muy fuerte, ¿no? Es decir, no nada más es poner un juego y pues vamos a ver qué aprenden, ¿no? O sea, más bien hay que evaluar, hay que ver qué objetivos se deben de cumplir, hay que ver cómo le vamos a hacer para que las personas, si les está funcionando o no les está funcionando, ¿no? O sea, es un proceso pues un poco largo, ¿no? O sea, pero muy divertido, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho esto porque lo puedes utilizar en diferentes escenarios. A mí me gusta utilizar, por ejemplo, para trabajar en estas cuestiones de crianza, por ejemplo, yo trabajo con mamás y con papás y con los niños, y también para trabajar, por ejemplo, las cuestiones un poco sociales, ¿no? Como les decía hace rato, el hablar de las cuestiones que tienen que ver con fenómenos sociales, pues también se pueden aprender a través del juego. Entonces la idea es tú dónde lo quieres utilizar, ¿no? Y la idea es pensar, bueno, hay muchos juegos, ¿no? O sea, meternos como un poco a ver, vamos a ver qué tipo de juegos, ¿no? Aquí sí tienes que como meterte a investigar, a explorar, pues qué tipo de juegos hay, ¿no? O sea, hay juegos que tienen que ver con la formación de mazos, con memoria, con juegos de roles, con estos que tienen que ver pistas, incluso no necesariamente tiene que ser juegos de mesa como tal cual, como presenciales, ¿no? Como manipulables, ¿no? También hay esta aplicación que se llama, bueno, no es una plataforma que se llama Geniali, ¿no? Que también es pues una plataforma, una aplicación también si la quieres descargar así, que te permite, por ejemplo, utilizar ciertos tipos de tablero, ¿sale? Donde tú los puedes utilizar ya justamente nada más diseñados. Déjenme les enseño uno. Todavía tenemos, Piero, 5 minutitos más. ¿Sí andas por ahí? Sí, Héctor, no hay problema. ¿Sí? Ah, perfecto. Nada más para enseñarles esto. Miren, aquí pueden ustedes entrar a Geniali. Ustedes lo ponen así, lo buscan como Geniali y hacen su cuenta. Y Geniali estos ya son juegos que vienen ahí, ¿no? Pero tú los puedes, digamos, modificar, ¿no? Entonces, tú puedes colocar estas instrucciones, tú las puedes ir modificando, ¿no? Y miren, por ejemplo, aquí trae un dado, esto es un ejemplo muy sencillo, ¿no? De aprendizajes, ¿no? Y es interactivo. O sea, si tú lo quieres utilizar, por ejemplo, pues en la mejor en la consulta, ¿no? Si ya eres psicólogo o en tu salón de clases o a lo mejor en alguna capacitación, pues simplemente es cambiar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, todo, digamos, es interactivo. Si se dan cuenta, todo se puede ir moviendo. Yo lo estoy moviendo. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí viene un reto, ¿no? Le voy a aplicar. Ahí está. Dice, has caído en una casilla. Rosa da una respuesta valiosa. Tienes que responder a la pregunta o retrocedes una casilla. Tenías 5 monedas y has encontrado 3 más. ¿Cuántas monedas tienes en total? ¿No? O sea, algo muy sencillo de matemáticas, ¿no? Y ya vamos viendo, a lo mejor aquí los jugadores pueden ir avanzando, ¿no? Y cada una de estas casillas, les digo que estos ya están preestablecidos, ¿no? Pero ustedes pueden diseñar el suyo. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, viene otra, ¿no? O sea, como que tiene que ver un poco como con motricidad gruesa, por ejemplo, ¿no? El saltar. Aquí viene otro, por ejemplo, que es una adivinanza, ¿no? O sea, pero tú lo puedes modificar, déjenme les pongo acá. Porque estas plantillas, digamos, que vienen ahí, pues tú las puedes ir modificando, ¿no? O sea, todo es modificable aquí, en el Genial. Entonces tú, por ejemplo, tú le puedes cambiar aquí, por ejemplo, las instrucciones, tú le puedes poner las instrucciones que tú quieras, tú puedes cambiar acá, por ejemplo, también lo que viene aquí, lo que va a salir, ¿no? Aquí están las ventanas. Si quieres poner tu otro reto, a lo mejor si quieres poner, por ejemplo, no sé, si estás trabajando, por ejemplo, en clínica, a lo mejor, no sé, con un niño, con una niña, y a lo mejor quieres poner como ciertos escenarios de, oye, ¿y qué harías, por ejemplo, no sé, que estés trabajando, por ejemplo, cuestiones de socialización, ¿no? De, oye, ¿y qué harías si un niño llega y te empuja, ¿no? Y a lo mejor tú le puedes poner como 3 opciones de respuesta, ¿no? Donde una a lo mejor pues es la más adecuada o la más efectiva o la que esperas que aprenda el niño, ¿no? O la niña. O, por ejemplo, en capacitación también la puedes utilizar, ¿no? O sea, simplemente pensando, ok, ¿cuáles son los objetivos de esta capacitación, ¿no? A lo mejor, si las personas tienen que aprender ciertos procedimientos administrativos, pues a lo mejor puede ser simplemente una forma de repaso, ¿no? No necesariamente es que esto suplante, ¿no? Como todo lo demás, simplemente es una forma de repaso. También se puede utilizar simplemente para solamente para la evaluación, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser como para el aprendizaje, ¿no? Entonces, puedes utilizar el Geniali
justamente como para pues también para diseñar, ¿no? Como para diseñar eso, si a lo mejor lo que tú quieres hacer es que se aprenda a lo mejor de manera virtual, usarlo de manera virtual, también lo puedes hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, este semestre mis alumnos estuvieron diseñando muchos juegos enfocados, por ejemplo, en trabajar cuestiones sociales, incluso hasta los hicieron, ¿no? Así con cartoncito, con cartulina, con dibujitos, imprimieron ciertas cosas, ¿no? O sea, muy sencillo. Y de hecho, pues obviamente va a depender mucho de los objetivos, ¿no? Y la pregunta es ahí, pues, ¿dónde vamos a jugar, no? O sea, ¿dónde lo quieres aplicar, no? ¿Para qué te gustaría aplicar el juego, ¿vale? Y pues bueno, híjole, pues sé que fue muy rápida. Hay muchas cosas. A mí la verdad es que me apasiona mucho, mucho esto y quisiera decirles muchísimas otras cosas más, pero bueno, ya se nos fue el tiempo. Ahí están los datos, no sé, pero bueno, no sé qué sigue. Buenísimo, Héctor. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. El tema ha estado muy interesante. Y acá los chicos nos comentan, gracias, Héctor, por tu tiempo y tu amabilidad. Marvin también nos comenta, buenazo, muy productivo. Y espero que no sea la primera vez que nos volvamos a encontrar. Espero que haya otras oportunidades y seguir aprendiendo. Y ya para terminar, si tienes algún proyecto que nos quieras compartir, quizás, o cómo te podemos seguir en tus redes. Ok, pues miren, yo ahorita estoy, digamos, voy a empezar a subir un poco porque yo también estoy, ahora fíjense, ahí yo estoy aprendiendo a utilizar TikTok, ¿no? Vamos, ahí ustedes me van a decir, quienes sean expertos en TikTok, me van a decir si estoy aprendiendo bien. Estoy empezando, digamos, a trabajar, a subir un poco de contenido a esta consultoría, que es un proyecto de consultoría que yo tengo. Y entonces voy a empezar a subir información ahí. Ustedes me pueden seguir, ahí está en LinkedIn, me encuentran así como SIG, Héctor Garduno, que es mi perfil como profesional. En las redes sociales, Facebook, Instagram, ahí era TikTok y YouTube. Igual me pueden buscar como simultáneo, con la P al inicio, Pi simultáneo. Y también está la página de internet, que es simultáneo.com, diagonal contacto, y ahí me pueden escribir, ahí viene el acceso directo como para escribirme. Y pues ahí vamos a andar subiendo, igual si tienen como alguna, ahí voy a estar subiendo algunos proyectos que justamente tienen que ver con juego, con crianza, un poco incluso de habilidades ahí como de empresariales, ¿no? Entonces, digo, yo soy psicólogo social y educativo, entonces te van a encontrar ahí de todo, ¿eh? Por si encuentran ahí como, oye, estás hablando primero de crianza y luego estás hablando de juegos, pues eso es lo que soy, ¿no? O sea, yo meto de todo, ¿sale? Muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Ahí te vamos a empezar a seguir por las redes. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Héctor, nuevamente. Que te vaya Ahí bien en está. todos tus proyectos. Saludo grande.